continuamos con más apuntes. Ya estamos con nuestro primer invitado de la noche, el doctor Gabriel Montenegro. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica. En este año la primera vez, acá con este nuevo estudio. Con este nuevo estudio, sí. Bueno, muy bienvenido entonces. Y el tema, decía, es varices, muy solicitado por la gente y además muy frecuente en la población. Que vamos a empezar, hemos hablado ya en varias oportunidades de varices, pero vamos a hablar, ¿qué son las varices? Bueno, las varices, por definición, es elongación y dilatación permanente de una vena. ¿Por qué insistimos, digamos, con el tema de permanente? Porque hay situaciones en nuestra vida donde por una necesidad, digamos, la vena se adapta a las necesidades, por ejemplo, el ejercicio, donde la vena se dilata para cumplir una función que a lo que es sometido, pues necesita más drenaje ese músculo, entonces esa vena se dilata para realizar su trabajo. El tema es que cuando cesa el estímulo, la vena debería volver a su estado normal. ¿Sí? Esa es una vena dinámica, es una vena sana. El problema es cuando esa vena se dilata y no vuelve, queda ahí. Y bueno, eso genera una serie de trastornos circulatorios. Generalmente el más conocido, digamos, y el que más síntomas nos da es la éstasis venosa, digamos, la acumulación de sangre y la falta de velocidad de circulación venosa. Entonces, eso es lo que nos da síntomas, ¿no? Claro, tiene que ver con la función de las venas, ¿no? Claro. ¿Cuál es la función, particularmente en las piernas? Claro, Sí. La función de las venas es devolver la sangre desde los músculos, desde los huesos, desde los órganos, hacia el corazón. Esa es la función de las venas. Claro, ¿qué pasa con las piernas? Claro, el tema de las piernas, digamos, el problema es la gravedad, fundamentalmente, asociada a otros factores. Cuando esa vena aumenta su tamaño, el aumento del diámetro es inversamente proporcional a la velocidad de circulación de la sangre. Entonces, generalmente la sangre se estanca en algunos lugares, generalmente, por ejemplo, en los lagos sóleo-gemelares, que es en la pantorrilla, y eso genera esa sensación de pesadez, esa sensación de cansancio, muy molesta, solamente el que la siente sabe de qué estamos hablando, que bueno, es muy frecuente también. ¿Puede pasar que no se vean las varices y tenga esos síntomas y después se hace algún tipo de estudio y Sí. están como ocultas? Sí, sí. Hay pacientes que tienen, no se ve nada, pero tienen muchos síntomas. También está el otro paciente, que uno ve, por ejemplo, tiene varices visibles por todos lados, el paciente no tiene ningún síntoma. Claro. ¿Sí? Eso es muy subjetivo porque justamente es un síntoma, digamos, es lo que el paciente siente. Sí. Pero bueno, lo real que un paciente que tiene varices, por ejemplo, que no tenga síntomas, debería tratarse, ¿no? Claro, ¿por qué cuáles son las consecuencias de tener varices más allá de la molestia? Porque quien tiene molestia va a ir a consultar, claro, y se va a querer tratar. Ahora, por ejemplo, en el caso del que no tiene molestias, tiene muchas varices, ¿qué pasa si sigue su evolución natural? La evolución, esto es una bola de nieve, como yo les comento a los pacientes. Arranca con algo, digamos, y si nosotros no le paramos la evolución natural a esa enfermedad, va evolucionando, desgraciadamente, siempre para peor. Sí. Entonces se va agravando. Claro. Y esos estadios van, esa insuficiencia venosa, que nosotros llamamos así, va aumentando en grados, y bueno, la cosa se complica. Hasta llegar al punto, digamos, de las complicaciones de las varices, que, bueno, son en estadios generalmente más avanzados, donde aparecen trombosis, úlceras, flebitis, ¿Se sigue viendo las complicaciones por varices? Sí, se siguen viendo. Se siguen viendo. Muy tarde, entonces, se consulta. Claro, cuando nosotros vemos ese tipo de pacientes, pasó mucho tiempo, claro, digamos. Claro. No quiere decir que es un paciente que no tenga arreglo, digamos, no tenga tratamiento, no es así. Pero podríamos haberlo visto antes, sin duda. Claro. Bueno, ¿y quiénes sufren más las varices? Bueno, las varices es 3 a 1 más frecuente en hombres que en mujeres. ¿En hombres es más frecuente? Discúlpame, en mujeres que en hombres. Dije, bueno, está bien. 3 a 1, la mujer, digamos, es más frecuente. Pero el hombre también tiene. El hombre también, pero bueno, a igual carga genética, digamos, el hombre está bastante más protegido. Claro. La mujer con el tema hormonal, con el tema de los embarazos, con el tema generalmente hay problemas para controlar el peso, ¿sí? Entonces eso hace que
Que serían esos los factores de riesgo, ¿no? O son factores de riesgo. O desencadenantes. ¿Sí? Son factores de riesgo. El sexo, digamos, el aumento de peso, el sedentarismo, algunos hábitos tóxicos, digamos, algunas tareas laborales, digamos, ¿Fumar, por ejemplo? El fumar, sí. El fumar está comprobado, digamos, que disminuye la tonicidad de las venas. Entonces, no quiere decir que el fumador va a tener sí o sí por ese hecho, digamos, sino que generalmente son patologías multifactoriales, ¿no? Claro. Que inciden un poquito todas las cosas que hacemos mal. Generalmente hay la carga genética, es decir, la madre o en la familia alguien tuvo varices. La carga genética, digamos, y asociado a los factores, digamos, que nosotros le agregamos, ¿no? Eso hace que se exprese. Por ejemplo, tenemos dos hermanos, y bueno, en uno se expresa mayor. Resulta que cuando empezamos a indagar, una tuvo un solo embarazo y la otra tuvo 5. Claro. Una fue sometida a anticonceptivos durante 15 años y la otra no tomó. Entonces, eso hace que en una misma carga heredofamiliar tengamos dos resultados diferentes. Claro. Y bueno, decimos entonces que con todos estos factores, entonces se desencadenan las varices. ¿Y qué hacemos? A ver, ¿hay un diagnóstico de las varices? Sí, sí. Bueno, el diagnóstico, digamos, como en medicina, en general, digamos, medicina es fundamental saber dónde estamos parados para establecer, digamos, cuál es la mejor opción de tratamiento y si ese paciente necesita solamente un control y corrección con medidas higiénico-dietéticas, mejorar la actividad física, mejorar el peso, ver si, por ejemplo, su actividad laboral le está incidiendo en forma negativa. Y bueno, otros pacientes necesitan un tratamiento más específico para revertir esa situación que si sigue avanzando, digamos, nos va a provocar algún trastorno más importante, ¿no? Claro. Cuando decías que hay trabajos, ¿cuáles son esos trabajos que son como un factor de riesgo también para las varices? Básicamente los trabajos que nos exijan bipedestaciones prolongadas, ¿no? El hecho de estar mucho tiempo parado nos provoca, digamos, que la sangre incida sobre los complejos valvulares y los vaya poniendo a prueba. Algunos fallan y ahí aparece, aparece, digamos, la primera instancia que va a desencadenar después a lo que nosotros le denominamos hipertensión venosa. ¿Sí? Va aumentando la presión en diferentes sectores, a diferencia de la presión arterial, la presión venosa es muy baja, entonces eso va provocando de que tengamos una fuerza en la pared de las venas y se vayan dilatando. Y a partir de ahí aparece el... Claro, y alguien que ya sabe que tiene este tipo de trabajo, que está mucho tiempo parado, que tiene propensión por ahí quizás en la familia, ¿puede hacer una prevención, puede hacer que se retrase? Por supuesto sacando todo esto, la obesidad, lo que decíamos, el tabaquismo, ¿y qué otras cosas más puede hacer para prevenir? Claro, a eso me refería cuando decíamos, bueno, por ahí vemos un paciente que si bien tiene su sistema venoso sano, por decirlo de alguna forma, tiene factores de riesgo. Entonces nosotros podemos incidir en ese punto para que el paciente no desarrolle una patología venosa importante, a pesar de tener una carga heredofamiliar, a pesar de tener un trabajo que incida en forma negativa en sus varices, nosotros podemos tomar medidas. Controlar el peso, obviamente, la actividad física en forma periódica, elastocompresión para el tiempo que necesita bipedestación prolongada, eso es fundamental. La elastocompresión pueden ser vendas elásticas o vendas o medias, que hay diferentes. Medias ahora especiales. Hay medias, en realidad siempre hubo, pero la gente tiene la media como es incómoda, el calor. Yo le explico, hacemos el esfuerzo durante una semana, usarla durante una semana, estas medias, y después el mismo paciente no va a querer sacársela, porque va a sentir, digamos, que mientras está haciendo, mientras está parado, le protege su sistema circulatorio. Es de descanso, aparte, el cansancio se Claro, siente. Las medias de descanso, hay una... ¿La diferencia? Claro, la media de descanso es una media que tiene una compresión uniforme, desde la punta hasta la parte de arriba. Esa es una media que en realidad no es terapéutica, las medias terapéuticas son de compresión graduada. De compresión. Claro. Comprimen mucho más en la punta que arriba en el muslo. Entonces eso hace que tenga un efecto drenante. Claro. Sería como un embudo, para que la gente entienda. Tiene más presión abajo que arriba. Perfecto. Entonces de esa forma, digamos, compensa las presiones que se producen dentro de las venas
y mejora el retorno venoso. La media de descanso, que se vende Ajá. así como media de descanso, es una media que es ajustada, Sí, pero tiene una compresión uniforme. claro, es ¿sí? diferente. No es graduada esa compresión, entonces no produce un efecto terapéutico, ¿no? Sí, y ahora sería ideal, ¿no? Empezar a usar en invierno, por ejemplo. Claro, nuestros calores obviamente Sí, son sí, complicados, sí, no vamos a... a veces se complica, pero usar ahora, por ejemplo. Usar ahora, acostumbrarse, a Ujú. veces hay horas, digamos, donde entre, si uno, qué sé yo, una peluquera que está todo el día parada, Sí, si puede usar a la mañana, por ejemplo, claro, es la mitad del día, ¿no claro, es cierto? claro. Y no lo aguanta a la tarde porque hace calor, Sí, porque, bueno, lo que fuere, aunque sea la mitad del día, sirve, ¿sí? claro, claro, qué Esa bueno. incidencia va a ser mucho menor, digamos, el hecho de estar parada, que esté medio día que un día. Pero el paciente explicándole Ajá, por qué, explicándole que yo mismo las uso, por sí, ejemplo. claro, los médicos, por ejemplo, El ¿no? médico, qué sé yo, el cirujano Claro, que cirujano. sabe que va a estar toda la mañana Ujú, operando, ujú. muchos colegas usan estas medias por ahí para evitar después tener que operarse una varice, por ejemplo, ¿no? Claro, perfecto. Ahora ya continuamos hablando de varices y vamos a ir al tratamiento, que es lo que tenemos algunas novedades. Voy a agradecer en este caso a Visión Plus Óptica de la ciudad de Oberá, que elabora cristales con tecnología de avanzada, bifocal y multifocal, con entrega inmediata, anteojos de receta, sol y lentes de contacto de las mejores marcas. Atienden todas las obras sociales. Visión Plus Óptica tiene la solución a tu vista. Está en la calle Santa Fe, 198 de la ciudad de Oberá. Bien, entonces decíamos, bueno, antes de ir al tratamiento, las medias de elastocompresión y ¿alguna medicación hay, por ejemplo? Sí, bueno, dependiendo de dónde esté el paciente, en qué estadio evolutivo, Ujú. hay medicaciones que están destinados a mejorar el tono de la pared de la vena, digamos. Todas las venas tienen una capa muscular, que es una capa de músculo liso, digamos, mucho más pequeña, más simple que la capa de las arterias, pero tienen una especie de contracción permanente que nosotros le denominamos tono. Tono, sí. Ese tono de las venas, digamos, podemos mejorarlo con medicación. Ujú. Eso ayuda mucho También. a la hora de proteger los vasos. Ujú. Hay diferentes tipos, hay algunos que actúan sobre la parte venosa solamente, otras que actúan sobre la parte venosa y linfática. Ujú. Entonces, dependiendo de lo que tenga el paciente, nosotros elegimos cuál es el medicamento que vamos a indicar, Claro. y en qué dosis, digamos, y durante cuánto tiempo. Claro. Y los tratamientos, hablando de esto de los linfáticos, con tipo linfodrenaje o tratamientos localizados, ¿sirven también? Sí, sí. Bueno, Ujú. el drenaje linfático, sea mecánico o manual, digamos, en muy pocas ocasiones está contraindicado. Ujú. O sea que es muy difícil que haga mal. Hay contraindicaciones Sí. específicas de drenaje linfático, pero Son muy son muy puntuales. puntuales, son muy Ujú. puntuales. Así que también se recomienda. Siempre ayuda, sí. Buenísimo. Y en cuanto a los tratamientos, Bueno, en cuanto a los Sí. tratamientos, nosotros, te contaba fuera de cámara que hemos incorporado en FEMIS un equipo de láser nuevo Ujú. que tiene dos longitudes de ondas diferentes en un mismo equipo. Esto nos permite, digamos, adaptar el tratamiento a la patología del paciente. Ujú. A veces, cuando van saliendo tecnologías, digamos, nuevas, bueno, van apareciendo modificaciones y las van mejorando, ¿no? Sí. Esta es este equipo, digamos, de última generación, y es lo último que salió en tratamientos flebológicos con láser por la versatilidad de estos equipos. Ujú. Se puede ajustar, digamos, a cada paciente, depende de la patología que tengamos. Las longitudes de onda de los láseres, Ujú. que son el color, para que tengan una idea del paciente, es el color, Ujú. se tiene una escala, y dependiendo de qué es lo que queremos hacer, si queremos hacer un tratamiento endovascular, digamos, elegimos Ujú. una longitud de onda, y para los tratamientos transdérmicos es otra. Ah, también se hace sin, Claro, digamos, sin entrar, sin sin perforar. entrar. Ujú. ¿Cuál? Los tratamientos láseres se pueden realizar a través de la introducción de un catéter por una Ujú. fibra óptica, que se denomina tratamientos con endoláser. Se hacen ablaciones, esto evita, digamos, que haya que hacerle stripping tradicional, que es la safenectomía, Ujú. que se hacía antes,
a veces se sigue haciendo, pero bueno, básicamente, digamos, ha disminuido muchísimo esta tecnología. Y los tratamientos transdérmicos con láser a través de la piel, apoyando el equipo, digamos, y disparando el láser, produce la disminución. Se dejan de ver las venas. Algunas disminuyen el calibre a tal punto de cerrarse y otras disminuyen el calibre y no se ven más. Claro, ¿no? estéticamente mejora mucho y la sintomatología también. La sintomatología también, por supuesto. Siempre insisto en lo mismo, digamos, la patología es fundamental diagnosticar y adaptar el tratamiento a lo que tiene el paciente. Claro, es una indicación específica y con todo esto que hablábamos, ¿no? Disminuyendo los factores de riesgo, usando por ahí la medicación, las medias, es decir, esto integral el tratamiento. Es integral, porque es una patología que tiene muchos factores, que no solamente incide una sola cosa. Claro, ¿sí? claro. A veces uno ve un paciente, por ejemplo, y yo te puedo operar, pero si vos no bajás de peso, los resultados. Claro, o por ejemplo podemos tener recidiva, que si bien tenés un éxito en el tratamiento, pero la recidiva venosa es factible, entonces si no modificamos ese factor de riesgo, el tratamiento, digamos, no tiene la efectividad o no tiene lo que esperamos en un futuro inmediato, ¿no? Claro, porque muchas veces dices eso, no, yo me operé, pero al final me salió todo de nuevo. Claro. Eso a veces también hay que hablar con el paciente y explicarle. La patología venosa, nosotros tratamos una vena que está enferma en este momento, ¿sí? Hay muchísimas que están sanas. Tratemos de que las venas sanas sigan así, tratemos las enfermas, pero nadie puede dar una garantía absoluta de que no pueda volver a salir una vena en otro lugar, si los factores siguen incidiendo. Claro. ¿sí? Por eso es fundamental que el paciente entienda por qué pasó eso y de qué se tiene que cuidar y qué es lo que tiene que hacer como para que esto no vuelva. De ahí en más. Claro. Perfecto, buenísimo. Pero y lo importante es que mejora la sintomatología. Claro, la sintomatología tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿viste? La acumulación de sangre en un lugar y el enlentecimiento de la circulación venosa provoca ese síntoma. Y esos síntomas pueden ser variados, puede ser desde la pesadez, pero puede llegar hasta el calambre, puede llegar, bueno, obviamente el edema, se hinchan las piernas generalmente a la tarde, digamos. El paciente nota que se levanta con las piernas deshinchadas y a lo largo del día se van hinchando. Eso es típico de la insuficiencia venosa. De la insuficiencia venosa. Es típico de la insuficiencia venosa y con el reposo nocturno el paciente se levanta el otro día con las piernas deshinchadas. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿dónde pueden ir a consultar por este y otros tratamientos que tienen que ver con nuestras piernas, con estar bellas? Bueno, yo trabajo en FEMIS, mi consultorio queda en 3 de febrero y Santiago del Estero. FEMIS queda en 3 de febrero 2498. Muy bien. ¿Seguimos con la depilación definitiva? Seguimos con la depilación definitiva con el soprano. Soprano, excelente. Doy fe que es excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias, Mónica, por invitarme. Bien, nos vamos a una pausa, ya estamos de vuelta.